Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros una vez más, sintiendo esa calidez familiar que nos une en cada transmisión. Hoy les traemos un episodio que promete ser mucho más que especial. Nos adentramos en un terreno profundamente personal, un espacio íntimo donde las capas se despojan y la verdad se revela. Hablamos de Serkan y Özge, dos nombres que han resonado con fuerza en el corazón de muchos, cuyas trayectorias artísticas y personales han despertado una fascinación sin igual. En esta ocasión, hemos tenido el inmenso privilegio de sentarnos con ellos, en una conversación que se sintió más como un encuentro entre amigos que como una entrevista formal. El resultado es un relato íntimo, salpicado de secretos que hasta ahora permanecían ocultos, detalles que pintan un lienzo mucho más completo de las personas detrás de las figuras públicas. Prepárense para embarcarse en un viaje conmovedor a través de sus experiencias más formativas, sus pensamientos más profundos y sí, esos secretos exclusivos que por fin ven la luz, desvelando facetas que solo unos pocos han tenido el placer de conocer. Si eres un devoto fanático de ellos, o si, como nosotros, te encanta desentrañar las historias que dan forma a las vidas de quienes admiramos, este vídeo ha sido cuidadosamente preparado para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el torrente de revelaciones que Serkan y Özge tienen para compartir, si aún no formas parte de nuestra creciente familia, te animo encarecidamente a que presiones ese botón de suscripción. Es, sin lugar a dudas, la vía más directa y efectiva para no perderte ninguna de nuestras exclusivas, para mantenerte al día con el contenido que con tanto esmero preparamos para ti, y para ser parte activa de esta comunidad que se nutre de historias inspiradoras. Dale al botón de suscribir, activa esa campanita que te alertará de cada nuevo contenido, y prepárate para no perderte nada. Y ahora sí, vamos directo a lo que nos trae aquí. Hemos pasado un tiempo increíble absorbidos por la autenticidad y la calidez de la conversación con Serkan y Özge. La verdad es que nos han abierto su corazón de una manera que nos ha conmovido hasta lo más profundo. Hablamos de todo, desde esos albores de sus carreras, esos momentos de incertidumbre, de duda y de lucha que, seamos honestos, son el pan de cada día de cualquier ser humano que persigue sus sueños, hasta los desafíos titánicos que han tenido que superar para llegar a la cima donde se encuentran hoy. Se sinceraron sobre la implacable presión de la fama, sobre cómo navegan en las aguas a menudo turbulentas de la atención pública y las expectativas desmesuradas, un equilibrio que, como bien sabemos, no siempre es fácil de mantener. Nos regalaron anécdotas profundamente personales, esos relatos que te sacan una sonrisa sincera, que te arrancan una carcajada espontánea, o que por el contrario, te invitan a una profunda reflexión sobre la compleja naturaleza de las relaciones humanas y el significado mismo de la vida. Descubrimos facetas de ellos que, para ser sinceros, nos sorprendieron gratamente. Te das cuenta de la vasta profundidad, de la insondable humanidad que se esconde detrás de las cámaras, de los escenarios o de las portadas de revistas. Por ejemplo, Serkan nos transportó a ese momento crucial en su carrera, ese punto de inflexión aterrador donde sintió que el abismo se abría a sus pies, que todo su arduo trabajo podía desmoronarse en un instante. Nos contó con una emotividad palpable que hizo para sobreponerse a esa adversidad aparentemente insuperable. Fue una lección magistral de resiliencia, de esa fortaleza interior que te permite levantarte cuando el mundo parece empujarte hacia abajo, y sobre la importancia fundamental de creer en uno mismo, incluso cuando las voces a tu alrededor siembran la duda y el desaliento. Habló con una franqueza que eriza la piel sobre los sacrificios que tuvo que hacer, esos sacrificios silenciosos, a menudo invisibles para el ojo público, pero que son el cimiento indispensable para alcanzar cualquier tipo de éxito duradero. Y Özge, por su parte, nos abrió una ventana a su mundo interior, revelándonos cómo ha sido para ella navegar en un universo tan competitivo, tan exigente, y a la vez, cómo ha logrado mantener intacta su esencia, su autenticidad y sus valores más preciados. Nos compartió esas inseguridades, esas sombras que a veces nos acechan a todos, sin importar cuán altos hayamos llegado en nuestras vidas, y lo que es aún más inspirador, cómo ha aprendido a abrazarlas, a integrarlas y a convertirlas en su mayor fuente de fortaleza. Fue realmente conmovedor escucharla hablar sobre la trascendental importancia de la autoaceptación y el amor propio, pilares fundamentales para una vida plena y equilibrada. Pero no todo en esta conversación giró en torno a los desafíos y las luchas. También nos sumergimos en la alegría pura y la celebración de los logros. Nos hablaron con una pasión contagiosa de sus proyectos más queridos, de aquellos que han dejado una huella imborrable en sus corazones y en sus carreras, y nos explicaron detalladamente el porqué de esa conexión tan especial.
Compartieron la indescriptible emoción que sienten al ver cómo sus ideas, su trabajo arduo y su dedicación impactan de manera positiva en la vida de otras personas, creando un efecto dominó de inspiración y esperanza. Y por supuesto, ¿cómo podríamos haber omitido el tema que tanto interesa a nuestros seguidores? Hablamos de sus relaciones. Nos contaron cómo se apoyan mutuamente en sus respectivas trayectorias, cómo logran el difícil equilibrio entre sus vidas profesionales intensas y sus vidas personales, y la importancia vital de rodearse de un círculo de confianza, de personas que son su ancla y su refugio. Fue una conversación profundamente honesta sobre la comunicación fluida, la comprensión mutua y el poder transformador del trabajo en equipo, no solo en el ámbito profesional que los une, sino también en la esfera íntima de sus vidas personales. Una de las cosas que más nos impresionó, sin lugar a dudas, fue la humildad con la que hablan de sus logros, de esos hitos que para muchos serían motivo de orgullo desmedido. No hay ni el más mínimo rastro de arrogancia en sus palabras, solo una gratitud palpable, un profundo respeto por cada paso del camino recorrido, por cada obstáculo superado. Nos brindaron consejos valiosos, perlas de sabiduría para todos aquellos que están dando sus primeros pasos en cualquier campo, o para quienes atraviesan momentos difíciles, sintiendo que las fuerzas les flaquean. La clave, según sus propias experiencias y reflexiones, reside en la perseverancia inquebrantable, en la importancia de rodearse de un equipo, de un grupo de personas que te impulsen hacia adelante, que te motiven a ser mejor cada día, y por encima de todo, en no perder nunca de vista el motivo original, la chispa que encendió todo este viaje. El por qué empezaste todo esto en primer lugar. Nos recordaron de una manera muy elocuente que el camino hacia el éxito rara vez es una línea recta y predecible, está intrínsecamente lleno de curvas inesperadas, de baches que ponen a prueba nuestra destreza y a veces de callejones sin salida que nos obligan a replantearnos la ruta. Pero lo verdaderamente crucial, y en esto hicieron hincapié, es que cada uno de esos obstáculos, cada dificultad, es en esencia, una oportunidad dorada para aprender, para crecer y para fortalecernos. En esta charla íntima, Serkan y Ozge también se atrevieron a tocar temas más ligeros y divertidos, aquellos que añaden esa chispa de humanidad y cercanía a sus personalidades públicas. Nos contaron algunas de sus anécdotas más graciosas y memorables en el set, esos momentos espontáneos que hacen que el trabajo sea mucho más llevadero, que demuestran que a pesar de la intensidad y seriedad de sus roles, también saben reírse de sí mismos, y que la camaradería en el equipo es un ingrediente esencial. Descubrimos algunos de sus hobbies y pasiones que florecen fuera del ajetreado mundo del espectáculo, esas actividades que los desconectan por completo, que les permiten recargar sus energías y reencontrar su equilibrio interior. Y sí, hubo risas, muchas risas, hubo confidencias susurradas al oído, y sobre todo, hubo esa conexión genuina y auténtica que buscamos incansablemente en cada entrevista que realizamos, esa que nos permite vislumbrar el alma de nuestros entrevistados. Es imposible, claro está, desgranar cada detalle, cada matiz de esta conversación tan rica y extensa, porque, para ser francos, tendrían que ver el vídeo completo para captar toda la magia. Sin embargo, sí puedo adelantarles, como un pequeño aperitivo, que hay revelaciones muy interesantes sobre proyectos futuros que los entusiasman hasta la médula, y sobre la forma innovadora en que están abordando nuevos y emocionantes retos en sus carreras. También compartieron su visión personal y profunda sobre la industria en la que trabajan, y sus proyecciones sobre cómo creen que está evolucionando, qué tendencias vislumbran y cómo planean adaptarse a este panorama cambiante. Para ir cerrando este extenso resumen, quiero recapitular brevemente la esencia de lo que hemos vivido en esta conmovedora conversación con Serkan y Ozge. Hemos tenido el privilegio de conocer sus luchas más íntimas y sus victorias más resonantes, sus miedos más profundos y sus esperanzas más luminosas. Hemos descubierto la inmensa fuerza de su determinación, la inquebrantable importancia de sus valores fundamentales y la profunda y sólida base de sus relaciones. Nos han inspirado con su autenticidad desarmante, su humildad conmovedora y su dedicación incansable a su arte. Han compartido esos secretos que, como prometimos, han sido finalmente revelados en esta charla íntima, ofreciéndonos una visión mucho más completa, humana y cercana de quienes son realmente. Ha sido un placer inmenso, un honor absoluto, tenerlos con nosotros y que hayan decidido abrirse de esta manera tan generosa y sincera. Agradezco enormemente desde lo más profundo de mi ser, a Serkan y Ozge por su tiempo invaluable, por su sinceridad cristalina y por compartir sus historias, sus vivencias y sus reflexiones con todos nosotros, su audiencia. Fue un privilegio absoluto, una experiencia enriquecedora, tener esta conversación. Y a ustedes, nuestros queridos espectadores, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el último instante de este vídeo.
Espero de todo corazón que hayan disfrutado tanto como yo de esta charla íntima, que les haya aportado algo, que les haya inspirado o emocionado. Me encantaría saber sus impresiones. ¿Hubo algo en particular que les sorprendió, que les hizo reflexionar o que les inspiró especialmente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme sus impresiones sobre lo que Serkan y Ozge compartieron, o si tienen alguna pregunta que quisieran hacerles, quién sabe, a lo mejor podemos organizar una segunda parte. Su opinión es, sin duda alguna, súper importante para nosotros, es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de valor. Y antes de que se vayan, un último recordatorio, un llamado a la acción que nunca está de más. Si este vídeo les gustó, si les pareció interesante, inspirador o entretenido, por favor, denle un gran y sincero me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que admiran a Serkan y Ozge, o que simplemente disfrutan de estas historias humanas y edificantes. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra vibrante comunidad, activen esa campanita para que no se les escape absolutamente nada de nuestro contenido, y sigamos creciendo juntos, construyendo un espacio de conexión y admiración mutua. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y lleno de energía.